Comunismo. Comunismo por todas partes. El comunismo es cuando yo me compro un reloj. El comunismo, esto es lo que te ponen adoctrinamiento marxista y comunista. Porque el virus es el marxismo. La mayoría de las veces llaman comunismo a lo que les conviene. Pero ¿sabés realmente qué son los comunistas? En 1848, la Liga Comunista publicó un folleto muy breve para presentarse a todo el mundo, el Manifiesto Comunista. ¿Te suena? Esto lo escribieron Carlitos Marx, Federico Engels, pero ¿querés saber qué decían estos dos? Toda la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad, es una historia de luchas de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales. En una palabra, opresores y oprimidos. Para nosotros, los comunistas, las sociedades están divididas en distintas clases. Y estas clases no están definidas por cuánto gana cada uno, sino por cómo nos relacionamos con los medios para producir la riqueza. Un ejemplo de estos medios son la tierra, la energía, las máquinas o también los transportes. O sea, las clases se definen por cómo nos relacionamos con nuestro trabajo. En el capitalismo hay dos clases principales y que tienen intereses completamente contrapuestos. Una es la clase dominante, la clase capitalista, que tiene todos estos medios de producción que te mencioné como su propiedad privada. Y la otra es la clase trabajadora, que no tiene estos medios de producción y tiene que vender su fuerza de trabajo, es decir, su fuerza, su energía, su cabeza, sus músculos, por una determinada cantidad de tiempo para sobrevivir. Es decir, esta clase trabaja para los capitalistas. De las dos, la única clase productora que crea con su trabajo y hace funcionar todo lo que conocemos es la clase trabajadora, que además es la mayoritaria. Por eso para nosotros los comunistas es la que puede cambiar las cosas y la que puede dirigir y planificar la sociedad en función de nuestras propias necesidades. Pensalo vos, en cualquier trabajo, ¿quién hace que las cosas funcionen realmente? ¿Tu jefe o vos y tus compañeros y compañeras que trabajan 9, 10, 11, 12 horas? Bueno, estas dos clases obviamente se enfrentan y luchan entre sí constantemente. ¿Pero de qué lucha estamos hablando? El Manifiesto Comunista dice que la principal pelea en estas dos clases es por ver quién se queda la riqueza que producimos los trabajadores. Sin trabajar y solo por ser los dueños, los capitalistas se apropian de la mayor parte a costa de nuestro laburo. ¿Cómo lo hacen? A nosotros nos pagan con un salario por el tiempo trabajado que cubre solo una partecita de lo que generamos para así poder sobrevivir y volver a trabajar, por supuesto, al día siguiente. El resto se lo queda el capitalista. Por ejemplo, si vos trabajás 8 o 9 horas, a vos te pagan por el trabajo realizado en 2 o 3 horas, dependiendo del caso. El resto se destina una parte a los costos y la inversión y la otra se la apropia el capitalista como su ganancia. Ese resto, el trabajo no pago, Marx y Engels lo llaman plusvalor o plusvalía. De ahí, amigues, sale la ganancia capitalista. Obviamente siempre van a querer quedarse con más y más plusvalía y eso va a ser una lucha constante con esas riquezas que no pagaron. Los capitalistas, además, son un poco extorsivos. Mantienen a millones de trabajadores desempleados que después son usados para presionar hacia abajo el costo del salario de los trabajadores ocupados. Total, si ellos no quieren trabajar por salarios miserables, va a haber millones de personas desocupadas que van a preferir agarrarlo antes que quedarse en la calle. Entonces, hasta acá se ve que la clase trabajadora es la productora, la que trabaja, la que crea, la que mueve todo. Mientras que los capitalistas solo son los dueños de las cosas y viven del trabajo ajeno. Pero ¿cómo hace esta ultra minoría para sostener su orden? Tienen una herramienta clave, el Estado. Es el perro guardián de este orden y de la propiedad privada de los capitalistas. Esa idea que te dicen de que el Estado somos todos, en realidad es una pantalla que esconde que es un instrumento para defender el interés de los capitalistas. Las leyes, la policía, los jueces, todo esto para cuidarlos a ellos. Para lograrlo, intentan buscar algún tipo de consenso o acuerdo con la población. También utilizan cuando lo necesitan a las Fuerzas Armadas y a la policía para garantizar que estas relaciones de desigualdad se sostengan. Por esto, para Marx, para Engels, para los comunistas, si los capitalistas se organizan, nosotros, los trabajadores, también tenemos que hacerlo por nuestra cuenta, en nuestras propias organizaciones y no confiar en ninguna de las de ellos. Entonces, ¿cuál es la salida? Para Marx y Engels era necesario que los trabajadores tomen el poder, pero no se tienen que hacer cargo del Estado tal cual como lo es hoy, sino crear uno completamente nuevo y de forma revolucionaria. Uno que sea democrático, en serio, donde las decisiones más importantes las tome justamente la clase trabajadora, a través de organismos democráticos y desde abajo. En este nuevo Estado, la producción no se planifica según la ganancia de una clase,
sino para el bienestar de la clase mayoritaria y así poder atender las necesidades sociales. Se puede planificar, por ejemplo, el acceso a la vivienda, el desarrollo de la ciencia para que trabajemos cada vez menos, para que encontremos una relación armónica con la naturaleza, la planificación y distribución de las horas de trabajo, es decir, todas medidas bien anticapitalistas. Así como el Estado capitalista era una herramienta para defender la propiedad privada, este nuevo Estado es una herramienta para terminar justamente con esto y también con las clases sociales. Y luego de lograr esto, ¿qué sigue? El comunismo. Entonces, ¿comunismo es sinónimo de quedarse con tu casa, con tu auto, con tu perro, como dicen los liberales? No, es una nueva sociedad, donde las personas se asocian y producen colectivamente. Como ya no habrían clases sociales que usen el Estado para sus propios intereses frente a otras, ya no es necesario que exista este Estado. Para Marx y Engels, significaba pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad y la igualdad. Una sociedad donde la humanidad puede desarrollar plenamente sus capacidades y su creatividad. En el capitalismo, los trabajadores y las trabajadoras no tenemos nada que perder, excepto nuestras cadenas. En cambio, tenemos por delante un mundo por ganar.